Ok. Por favor, me dicen si observan. Sí, ingeniero, va a hablar Gracias. de la calificación de condición corporal. Vean, esta clase es la calificación de condición corporal o evaluación corporal. Tiene mucho que ver con diferentes regiones que se evalúan en la vaca o en la novilla para asignarle una puntuación que tiene que ver con cómo se ve, si está delgada, si está gorda, y también tiene que ver con cada una de las etapas en las cuales se encuentra, ya sea después del parto, previo al parto, en el pico de lactancia o en el final de la lactancia. El que se realice la calificación de condición corporal o Body Score Condition en ganado lechero suele ser una parte que se considera importante dentro del manejo de un hato, porque tiene que ver con parte del manejo que se le está dando relacionado con la nutrición que le está aportando el ganadero a sus animales. Si no se realiza una evaluación de condición corporal, es un poco difícil decir cómo se encuentran estos animales, si están gordos, si están flacos, o si están deficientes de algo o si están sobrealimentados de algún alimento. Siempre la calificación o la evaluación corporal, lo ideal es que la haga la misma persona dentro de la finca. En países como Israel, la persona que realiza la evaluación de condición corporal lo hace en todas las fincas del país. Él es el que asigna la calificación en todas las vacas. Y esa información va para el libro del hato lechero de Israel. En la mayoría de fincas, el objetivo que se trazan es que la vaca produzca una cría por año. Esto para tener animales dando leche, animales de reemplazo y lo ideal es que cada parto sea una hembra, pero si no se está usando un semen sexado, existe la posibilidad de obtener un macho y ese macho debe de ser muchas veces descartado porque en algunas fincas consideran que el manejo que se les da representa más un gasto que el ingreso que se obtiene al final de la venta. Si se obtiene una cría por vaca por año, es algo importante porque ayuda a que se maximicen la rentabilidad de un hato lechero, sobre todo si se dedica a la cría de animales o a la cría de reemplazos para la misma finca. Siempre que se visita una ganadería se observa un lugar así, que es en el cual se encuentran las terneras del grupo de lactantes, es decir, están en una etapa después del parto en la cual en un periodo de entre un máximo de 45 a 60 días le están asignando o proporcionando una cantidad de leche o sustituto de leche para que esta crezca. Lo ideal es que en esos 2 meses que la ternera se mantiene en estas jaulas, ella gane 2.5 veces el peso que
tuvo al momento de nacer para que poder ser destetado. Pero también se le proporciona agua y también se le proporciona concentrado. Cuando le dan la leche debe de ser con biberón para evitar que ocurra lo de la gotera esofágica. Otra finca, este es en el departamento de La Paz. Anteriormente esta finca trabajaba en mantener los machos, engordarlos y venderlos, pero después se dieron cuenta de que era un poco complicado mantener todos los machos, representaba demanda de mano de obra que ya no se podía destinar a la crianza y cuidado de las hembras. Así que decidieron finalizar el engorde de novillo. Ya en la vaca lechera, la condición de tipo corporal no es más que un indicador en el cual nos refleja la cantidad de energía acumulada como reserva o reserva energética. Y este valor puede cambiar dependiendo el estado de lactancia en el que la vaca se encuentra. Puede que vacas en el pico de lactancia se encuentren en una situación de balance energético negativo. Y si se encuentran en balance energético negativo, de manera subsiguiente van a ir perdiendo condición corporal y se empiezan a ver un poco flacas o por así decirlo, raquíticas. Una vaca en una ganadería de Sonsonate, a pesar de que se le ven algunos o se le notan algunos huesos, es de las de alta producción. Es el ciclo de lactancia, en el cual también se refleja en la gráfica, después del parto, cómo se comportan las reservas energéticas, también cómo se comporta el crecimiento fetal y también cómo se comporta la ingesta de materia seca, dependiendo en cada una de las etapas de la lactancia. Llega un punto en el cual disminuye o va hacia abajo la producción de leche y las reservas energéticas van hacia arriba y al final de la lactancia suelen estar arriba las reservas de energía y abajo la producción de leche y también la ingesta de materia seca porque el animal está tendiendo a convertirse en un animal un poco gordo. Dependiendo de la etapa en la cual se encuentra el animal, así va a ser la calificación de condición corporal. Pero generalmente al momento del parto, una vaca o novilla tienden a parir con una condición corporal de entre 3.50 a 3.75, esperando que antes de alcanzar el pico de lactancia o al momento de llegar al pico de lactancia, han perdido hasta un punto de condición corporal. No existe una, por así decirlo, una calificación de condición corporal ideal o perfecta para que la vaca esté en esa condición corporal, sino que existen diferentes valores los cuales se ven reflejados dependiendo de la etapa en la cual se encuentre la vaca y esos pueden ir variando. Cuando ha tenido un parto la vaca, el consumo o la ingesta de materia seca muchas veces no alcanza a cubrir parte de todos los requerimientos de energía en las vacas lecheras. Y estos pueden entrar o situarse en el balance energético negativo, es decir, se ven bastante flacas. Al darse esta situación de que la vaca se encuentra en un balance energético negativo, la energía que requieren para la producción de leche y que obtienen
a partir del alimento y esta no es suficiente, ellas empiezan a movilizar parte de las reservas corporales para poder cumplir con la producción de leche. En un principio, la movilización de estas reservas no suele ser mala. Lo que sí se puede representar o convertirse en algo malo es que haya un exceso de movilización de reservas, porque eso sí puede llegar a ser contraproducente y representar diferentes problemas en el metabolismo y en el cuerpo del animal. Ya lo vimos, cómo se comporta cada una de las cosas, la materia seca, la producción, la leche y las reservas de energía y también el crecimiento del feto. Las vacas que han sido apartadas y están en el grupo de vacas secas o en periodo de secado, y también las vacas que son malas productoras de leche durante las últimas semanas de la lactancia, llegan a tener un balance energético positivo, es decir, que tienden a ganar condición corporal. Y al ganar condición corporal, se observan o se representan como animales un poco gordos. Aquí está donde la producción de leche va hacia abajo y las reservas de energía van hacia arriba. Ya les mencioné, no hay o no existe una calificación ideal para la condición corporal. Más bien lo que hay son rangos deseables de calificación de condición corporal y estos pueden variar de vaca a vaca de acuerdo a los diferentes estados de lactancia en los que estos se encuentran. En novillas o vaquillas de reemplazo, la condición corporal también debe de estarse evaluando y debe estar relacionada con la etapa de desarrollo y la edad de la misma. La evaluación corporal se debe de hacer de dos formas. Una, la observación, que es de forma visual. Y la otra forma es por medio de tocar, a palpación. Y se utiliza una escala que puede variar desde 1 a 5, en donde 1 representa a aquellos animales que están delgados, flacos, y el 5 representa a aquellos animales que están con un poco de peso, es decir, serán un poco gordos. La evaluación corporal es importante determinarla en momentos claves como el secado, es decir, cuando terminó la producción de leche, cuando ingresó a preparto, que es ya próximo a parir, después del parto, y cuando alcanza el pico de producción. Hay que tener en cuenta que el peso vivo de un animal no es un buen indicador de las reservas corporales, ya que vacas de un mismo peso, pero de diferente conformación, pueden llegar a presentar diversos o diferentes niveles de engrasamiento, es decir, vacas que se ven gordas, la condición corporal puede ser baja, como por ejemplo esta de acá. Aquí 1.5, pero se ve un poco gorda. Hay que evaluar otros aspectos para definir cómo se encuentran estos animales. Lo ideal es que los ganaderos de manera regular hagan la evaluación de condición corporal tanto en las vacas como en las novillas. Y esto les va a servir para realizar ajustes en la alimentación y en las prácticas de manejo diario en la finca. Si una vaca o una novilla tiene
o cuenta con reservas corporales adecuadas, van a ser necesarias para que el animal mantenga su salud, para que produzca la cantidad adecuada de leche y para que tenga una eficiencia reproductiva óptima. Esta puede ser considerada una vaca con calificación 1 y esta una vaca con calificación 5. Vacas flacas y vacas gordas. Deben de contar con una cantidad adecuada de reservas para mantenerse. Y como decían antes, que el peso no es sinónimo de que haya reservas corporales. Es parecido a lo que puede suceder en el ser humano, que hay personas que tienen una estatura de 1,60 y pesan 200 libras, y hay personas que tienen una estatura de 1,80, 1,90 y tienen las mismas 200 libras, pero se ven diferentes. Vean, cuando las vacas están en mala condición corporal, muchas veces ya están predispuestas a producir menos leche, presentar una persistencia pobre, después de que han alcanzado el pico de producción o el pico de lactancia. Persistencia pobre nos referimos a que llega en el gráfico, la producción de leche alcanza en el pico y en lugar de mantenerse de manera horizontal esta producción, alcanza en el pico y va hacia abajo. Siempre vacas en una ganadería de alta producción, vacas se ven bastante flacas, pero están en el grupo de alta producción. Tienen una ganadería de Sonsonate, es el grupo de ordeño, de Chalate, grupo de ordeño. La vaca no se ve tan flaca como la de esta otra de alta producción. Es igual en una ganadería de Sonsonate, se ve bastante flaca. Y vean esta otra que la columna se ve como si fuera serrucho y bastante flaca, gran montón de cavidades. Esta es en una ganadería de Chalate con cera de doble propósito y no se ven animales, por así decirlo, bastante flacos, es decir, tienen una condición corporal bastante aceptable. Todo lo contrario en esta finca de Sonsonate, en la cual hay unas grandes cavidades en la base de la cola, las cuales reflejan que tiene una condición corporal baja. Cuando son vacas sobrecondicionadas, suelen estar predispuestas a presentar problemas al momento del parto. También síndrome de hígado graso, problemas de tipo reproductivo y también desórdenes metabólicos. Esta es una vaca en una ganadería de Chalate, pero está bastante pasada de peso. Ustedes la pueden ver, se ve, no se le notan huesos en alguna de las regiones en las que se debe de evaluar para asignar una condición corporal, una calificación de condición corporal. ¿Vean? Esta hasta tiene problemas de ubre. Vean esta otra, igual está gorda, pero hay que conocer en qué etapa de la lactancia se encuentran y también si están preñadas en el momento en el que uno les puede asignar una calificación de condición corporal. La calificación de condición corporal suele ser un instrumento que sirve para el manejo de las vacas en los establos lecheros que buscan
irse desarrollando. Cuando una persona no sabe cómo realizar la evaluación corporal, puede aprender con entrenamiento, con leer un poco documentos, también tener buena capacidad de observación y buena capacidad de palpación, es decir, que pueda tocar al animal para poder evaluarlo. Y como la técnica se basa en la vista, que es la observación, y el tacto, que es la palpación, debe de manejar esos dos aspectos para poder realizar una evaluación de la condición corporal. En otros países sacan el grupo de vacas y cuando los han sacado, pasa la persona en la parte de atrás asignando una calificación. Dependiendo cómo observe la persona a la vaca, así es la calificación que le va a asignar. Y si es necesario, puede tocarla o palparla en algunas regiones para refinar la calificación. Es un grupo de vacas en una ganadería, en un kibutz en Israel. También ellos cuentan con cierta tecnología para crearle las condiciones a las vacas para que puedan producir altas cantidades de leche. Esto ya lo mencionamos, que la evaluación de la condición corporal se basa en observar y en palpar diferentes regiones anatómicas e intentar cuantificar la calidad del tejido graso presente en el animal. Hay algunas regiones que se pueden tocar, como es, u observar, como es la columna, lo que llaman espinazo, lomo, a nivel de grupa, raíz o base de la cola, también huesos de la cadera y la pelvis, entre otros. Hay ciertas regiones que deben de observarse para poder asignar una calificación de condición corporal. Vean, aquí indica cómo se observa la vaca, demasiado flaca, buen balance entre el esqueleto y los tejidos superficiales, y otra que está demasiado gorda. Y ahí está la calificación. Para terminar la calificación, hay que evaluar zonas como el área pélvica, el área lumbar, costillas cortas, ligamento sacro, hueso de la cadera, ligamentos de la fosa y también de los isquiones. También se debe considerar que las vacas deben de parir con una condición corporal de 3.5 a 3.75, teniendo en cuenta que cuando lleguen al pico de producción pueda que hayan perdido hasta un punto de la calificación de la condición corporal. Una vista lateral en la cual están algunas de las regiones que se deben de observar al momento de empezar la evaluación de la condición corporal, como es la punta de la nalga, punta de la anca, las costillas, punta de la cadera. Esta es una vista, por así decirlo, dorsal, pero buscando de forma caudal. En él se deben de observar estas áreas, las últimas costillas, cómo se observa el ligamento sacro, cómo se ven las puntas de la cadera, el ligamento de inserción o de la base de la cola, que tan profunda se ven esas cavidades, punta del anca, punta también de la nalga. Son regiones a tomar en cuenta para asignar una calificación. Ya hablando de calificación de condición corporal en específico, la calificación condición corporal de tipo 1, en esta hay una cavidad bastante profunda en el tronco o base de la cola. También los huesos de la pelvis, últimas costillas, se hacen o son más fáciles de notar. Y
no puede o no hay presente tejido graso a nivel de la pelvis, y en el lomo se nota una profunda depresión a este nivel. Entonces, acaban de ver la imagen anterior de la calificación de condición corporal 1. Entonces, a esta vaca que está bastante notorio todas esas características, creo que no tiene 1, creo que tendría hasta menor que 1 en su calificación de condición corporal por cómo se observa. Vean, las costillas, el punto de la cadera, acá no se logra distinguir, pero es al nivel de la base de la cola, gran cavidad, el nivel de la columna, los huesos. Es un animal que está en el grupo de alta producción, da alta cantidad de leche, pero tiene una condición corporal bien baja y no hay cambios para que esto mejore. También está la calificación de condición corporal 2. En esta, en la base de la cola, hay una cavidad que es poco profunda, presenta algo de tejido graso que cubre los isquiones. A nivel de pelvis es fácilmente palpable. La superficie de las costillas cortas son palpables aplicando un poco de presión. Hay una depresión en el área visible del lomo. Esta parte de acá. También está la calificación de condición corporal 3, que sería como lo intermedio, pero hay que tener en cuenta que no hay una calificación de condición corporal ideal, sino que se debe de ver en qué etapa está el animal para ver si tiene una condición corporal aceptable. Vean, alrededor del tronco de la cola no hay cavidad y existe algo de tejido graso en toda esa área. A nivel de la pelvis, esta se puede palpar con una ligera presión. La capa gruesa de tejido que cubre parte superior de las costillas cortas también se puede palpar, pero sí se hace algo de presión para sentir los huesos. Y el área del lomo se encuentra hasta cierto punto ligeramente con depresión, no con tanta profundidad. Está también la calificación de condición corporal de tipo 4, en el cual hay pliegues de tejido graso alrededor de la base de la cola. Estos cubren los isquiones. Hay que ejercer una mayor presión para poder palpar la pelvis. Las costillas cortas hasta cierto punto ya no son palpables. No hay depresión a nivel del lomo, perdón. Y si se quiere sentir alguno de los huesos, hay que hacer una presión un poco fuerte o mayor presión. Y en la calificación de condición corporal 5, la base de la cola está enterrada en una gruesa capa de grasa. El lomo de los huesos a nivel de la pelvis no se sienten aún aplicando la expresión fuerte. Las costillas cortas se encuentran cubiertas por capa de tejido graso en cierto punto. Y para definir cómo se encuentran los animales o hacia dónde se dirige la calificación de condición corporal, se debe de partir de un punto bien importante. Se debe de hacer una evaluación de una vista lateral y observar el ángulo que se forma entre la punta de la cadera, punta de la anca y la punta de la nalga. Y esta primera decisión es la que divide a las vacas en dos grandes grupos. Aquellas con una calificación de condición corporal mayor o igual a 3 y aquellas con una condición corporal menor que 3. Se debe de hacer una observación del punto de vista lateral
y evaluar el ángulo entre punta de cadera y punta de la nalga, usando la punta del anca como un punto de referencia. Se debe observar el área pélvica desde una vista lateral. Si el ángulo que se forma es una V o una B pequeña, como algunos la conocen, la calificación de condición corporal que se le va a asignar a ese animal va a ser 3 o menor que 3. Eso es lo que se debe de observar de forma lateral para asignar la calificación de condición corporal. Si el ángulo que se forma es una U, la calificación será 3 o mayor que 3. Vamos viendo hacia dónde se define. Si el ángulo es V, es 3 o menor que 3. Si el ángulo es U, es 3 o mayor que 3. Así es como se define cada uno. Cuando no se tiene experiencia en la evaluación de condición corporal, suele ser muchas veces una decisión un poco difícil. Definir hacia dónde va la vaca, si es 3 o más de 3. Y en este caso, al ver el montón de vacas ahí apiñadas y que muchas veces no se logra observar una vista lateral, se debe de tener mucha experiencia para poder hacer esa evaluación. Este es el señor que les mencioné, que es el que hace la evaluación de todo el ganado del Estado de Israel. El trabajo de él es andar finca en finca, evaluando la condición corporal de todos los animales de esa finca. Se mueve a otra finca y así. Eso ha sido el trabajo de él, que ha realizado como por más de 40 años. Cuando tenemos inconvenientes en distinguir una U y una V, se debe de observar el animal desde una forma caudal. Y hay que evaluar la angulosidad que se forma entre la punta de la cadera y la punta de la nalga. Cuando son vacas que presentan unas puntas de cadera y nalgas afiladas y angulosas, probablemente se van a calificar con una nota o un puntaje menor que 3. Cuando son puntas redondeadas y cubiertas con grasa, posiblemente las califiquemos con más de 3. Y tenemos una vaca que el hueso de la cadera es redondeada. Y ahí decidimos si si vamos a aplicar hacia arriba o hacia abajo. Y se puede ir refinando la puntuación, empezando con evaluar las puntas de la cadera, si son redondas o si son angulares. Vean, ya sabemos que la calificación de condición corporal es 3 a partir del ángulo que se formó. Pero si lo vamos a refinar, vamos a ver hacia dónde vamos. En este caso, es un poco complicado la evaluación de condición corporal porque una de las puntas de las caderas resulta estar redondeada y la otra resulta estar un poco angulosa. Pregunta, ¿hacia dónde se irían? ¿Hacia la redondeada o hacia la angulosa?
La angulosa. ¿Por qué? ¿Por qué sería por la angulosa? Pregunta. No, perdón. Vean, cuando ya estamos en que se le asignó una calificación en base al ángulo formado en esta, hay que ver cómo está esta depresión, cómo está esta otra depresión, cómo está esta cavidad, para ir definiendo o refinando esa calificación. En este caso, tienes razón que hay que irse por la parte angulosa, porque acá también se logra ver o distinguir que hay cavidad, y eso, al haber cavidad, quiere decir que tiene una calificación menor que 3. Si las puntas de las caderas son angulares, generalmente va perdiendo puntos la vaca y se le asigna 2.75 o un puntaje menor. Dependiendo cómo se ven las puntas de la nalga, como de forma de almohadillas o angulares, ahí uno debe de definir, pero para eso sí debe de estar en el lugar y palpar o tocar el animal para asignarle una calificación propia. Cuando la persona que está evaluando el animal empieza a palparlo o a tocarlo, puede sentir que tan cubiertas están de grasa las puntas de la nalga. Si siente una almohadilla palpable de grasa, lo puede dejar en 2.75, pero si siente que es un poco flaca, puede ir disminuyendo esa calificación o haciéndola más refinada. Esta es la parte que debe de tocar en la vaca para evaluar la punta de la nalga. Debe tocarlo, pero debe tener cuidado de que el animal no vaya a patear y le provoque un golpe. Si no se siente grasa, la condición corporal es menos de 2.5 o 2.5. También hay que evaluar la visibilidad de las costillas últimas, en las cuales cómo observa las costillas refina aún más la puntuación. Debe de ver las costillas cómo se ven respecto a la columna vertebral y debe de observar si hay bordes óseos o no. Dependiendo qué tan visibles son, así es como va a disminuir esta calificación de 2.5. Si se ven a la mitad de la distancia o 3/4 de la distancia. Si es visible a media distancia, la condición corporal baja a 2.25. Y es esta parte de acá en la que se debe de observar. Si es visible a 3/4 de la distancia, la condición corporal baja aún más y se evalúa en 2 puntos. Vean, esta es una vaca que estaba en un experimento en una universidad de Estados Unidos, pero que estaba demasiado flaca. Creo que tenía 1 o menos de 1 en calificación de condición corporal.
Vean, acá si se ve en forma de serrucho, las califica como 2. Hasta 2 es como lo que se puede observar en vacas en ganadería. Ya si se observa menos de 2 es porque realmente esa ganadería tiene inconvenientes o problemas. Si el ángulo que se forma entre la punta y la cadera es una U abierta o cóncava, puede decir que estamos en 3 o avanzando hacia 3.25. Y depende de la decisión que tiene la persona que hace la evaluación de condición corporal. Si el ligamento sacro es visible y el ligamento de la base de la cola es un poco visible, la calificación de condición corporal se mantiene en 3.25. Si el ligamento es visible, pero el ligamento de la base de la cola es casi no visible, aumenta la calificación a 3.5. Y si el ligamento es casi no visible y el ligamento de la base de la cola no es visible, llega a 3.75. Y si los ligamentos sacro y de la base de la cola no son visibles, la calificación de condición corporal de este animal suele ser 4. Ahí está, de 3.75. Ahí está en 4. Vean, casi no se nota, un animal bastante, un poco pasado de peso. Vean, si en la punta del anca esta es plana y las últimas de las últimas costillas, estas no se observan, la calificación de condición corporal llega a 4 puntos. Esta es la descripción de las zonas que deben de observarse. Si la zona del anca es plana, si las puntas de las costillas son cortas y casi no visibles, 4.25. Si la zona del anca es plana y los isquiones están enterrados en la grasa subcutánea, es 4.50. Si los huesos de la cadera son casi no visibles, 4.75. Y si todos los huesos prominentes están cubiertos por grasa subcutánea, la calificación es de 5. Y casi no se notan. Y animales bien gordos que tienen calificación 5. Es como se debe de poner un animal y empezar a definir el tipo de ángulo que se forma para partir, si es hacia arriba o hacia abajo de 3. Y en algunos casos, por el color del animal, muchas veces es un poco difícil distinguir el tipo de ángulo que se forma. Y también hay que recordar en qué tipo o en qué etapa se encuentra el animal para tener una idea de qué tipo de calificación se va a asignar o qué tipo de calificación debería de tener ese animal. A manera de conclusión, se debe de determinar el estado corporal de las vacas porque sirve para monitorear programas de alimentación de lo que se les está dando. También cómo se manejan los grupos de animales. Si se evalúa la condición corporal, saber qué alimento hay que formular para proporcionárselo. La condición corporal se debe de estimar en puntos claves como al momento del secado, al ingreso al preparto, al momento del parto y al pico de producción, porque permiten que se diagnostiquen deficiencias de tipo nutricional, como por ejemplo su alimentación o sobrealimentación.
en cada una de las etapas en las que se encuentren cada vaca o cada grupo de animales. Si se hace un diagnóstico correcto de la condición corporal, también va a permitirle a los encargados de las fincas realizar ajustes que sean necesarios en la alimentación, dependiendo de todas las necesidades que presente el bovino. Y la condición corporal óptima a la que debe de ocurrir el parto de una vaca es entre 3,5 y 3,75. Y los animales no deben de perder más de un punto en los primeros 60 días de lactancia o hasta llegar al punto o pico de producción. Igual en las novillas se debe de estar monitoreando para ver cómo va su evaluación corporal para que al momento del parto su cualificación de condición corporal sea de 3,5 a 3,75. Pero se debe tomar en cuenta que pueden tener menor peso, pero la conformación corporal diferente a las vacas. Recuerden que también las novillas, después de que sucede su primer parto, ellas continúan un proceso de crecimiento que termina más o menos en el segundo o tercer parto. En la medida en que los animales van recuperando su capacidad de consumo, van a dejar de perder peso, que es lo que pierden en este punto de la calificación de condición corporal, y de manera progresiva pueden ir recuperando sus reservas corporales y llegar a estar en un balance energético positivo. Pero es de estar pendientes de eso para que no lleguen a un punto en que estén demasiado gordos. Por el momento, eso es todo, muchachos. Cualquier duda que haya sobre